Pero primero obtuvo su título de técnico en administración agrícola en el INACAP en el año 91, luego el de médico veterinario en la Universidad de Chile en el año 98. En la Universidad Austral de Chile obtuvo su magíster en salud animal, después el doctorado en ciencias veterinarias de la Universidad Austral de Chile en el año 2010, y desde el año 2005 es académico del Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Facultad de Medicina de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es profesor titular responsable de las cátedras de microbiología y enfermedades infecciosas para la carrera de medicina veterinaria, y su línea principal de investigación es la paratuberculosis, la leptospirosis y dermatitis digital. Es investigador invitado en el Instituto Sueco Veterinario de Suecia, en el Instituto Agrario de Investigación del País Vasco en España, de Queen's University en Belfast, Irlanda del Norte, y es miembro de la Asociación Internacional de Paratuberculosis y miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría. Y por último, ya desde el año 2012, además es productor lechero de la cooperativa Colum. Eso es interesante porque tiene las dos perspectivas, tanto académica como la de productor. Bueno, hoy día nuestra charla tiene que ver, ¿no es cierto?, con la enfermedad de paratuberculosis, y por qué nosotros como programa Transforma Caprino de Corfo, INIA, ¿no es cierto?, de Serena y la Universidad de Chile, el Centro de Estudios de Zonas Áridas, estamos preocupados de ello porque, bueno, hemos recogido la problemática de los productores, la preocupación por enfermedades nuevas que están surgiendo de acuerdo a las nuevas tendencias de producción que tienen que ver con estabularse un poco más, ¿no es cierto?, con introducir razas, comprar animales en otras zonas, etc. Entonces, vamos viendo que esta enfermedad, si bien estaba acá en el norte, hoy día ya es más prevalente. ¿Ya? Entonces, voy a dejar a Miguel que nos cuente un poco todo lo que tenemos, digamos, que saber hoy en día respecto a esto, y una vez que él termine de hablar, me gustaría, al entremedio, ¿no es cierto?, si van teniendo ustedes preguntas, que las vayan haciendo llegar por el chat, y después vamos a ir haciendo una sesión de preguntas, de intercambio de ideas. Gracias, Miguel, te doy el paso entonces. Vale, espero, Ingrid, y a quienes me oyen, primero confirmar si se oye y se ve bien. Se oye bien, se ve bien también, yo por lo menos. Ahí se ve la presentación, ¿no? Ingrid, ¿se ve la presentación? Sí, se ve todo bien. Súper, ya. Quería ser... Bueno, gracias, Ingrid, por esta invitación. Es un agrado para mí cumplir uno de los roles fundamentales de la academia, que es también vincularse con el medio. Apenas Ingrid me invitó, nos conocemos hace un tiempo ya. Yo a ella la tengo como referente en sistemas de producción de rumiantes menores, principalmente en caprino, y ella se recuerda de que yo estoy vinculado a este tema desde hace aproximadamente 17, 18 años. Así es que también en una de esas me va a tocar a mí invitarte a hacer algunas charlas en relación a tu tema de especialidad. Ahora lo que ella me pidió y lo que nos convoca es más que una presentación académica de lo que significa esta infección y dar detalles de la microbiología de esta infección y aspectos epidemiológicos. Me parece más pertinente en unos 20 minutos nomás, y el resto ojalá sea una discusión con ustedes, tratar de llevar el mensaje de por qué, como dice el título, es importante controlar esta infección
y cómo. Entonces, bueno, empecemos. Qué mejor que empezar con esa linda foto de Valdivia, al igual que he tenido la suerte de estar por allá en La Serena. En mi opinión, La Serena, Valdivia, Punta Arenas, si no son las tres ciudades más lindas de Chile, ahí están. Hoy día en Valdivia empezamos con una tormenta impresionante, pero ustedes como ven tengo ahora un tremendo sol encima y llevamos casi 1300 milímetros de agua caída. Es una ciudad más lluviosa que donde están ustedes seguramente. La primera diapositiva es para que nos contextualicemos en un poco lo que ya dijo la Ingrid. Este es el sur de Chile, ¿cierto? Y esto es como un cuento, en donde yo fácilmente puedo decir, érase una vez, ¿cierto? Cuando estos lugares de acá, del sur de Chile y de Chile en general, no tenían ni esta ni ninguna otra infección. Y como ustedes adivinarán, y en la discusión que llevaremos en los próximos 20 minutos y un poco más, en general estas infecciones nosotros las importamos con los colonizadores, los conquistadores en una primera etapa, y después los colonizadores, sobre todo europeos y del norte de Europa principalmente, que llegaron a esta zona, que junto con traer sistemas productivos, genética de muy buenos animales, también trajeron desde el viejo mundo infecciones a esta parte del nuevo mundo que no las tenían. Esta es la foto general para decirles que esta es una infección producida por un agente bacteriano. El nombre tradicional es el Mycobacterium paratuberculosis, hoy día tiene un nombre sistemático, taxonómico, que es un poco más alargado en relación a los nuevos descubrimientos genéticos que se han hecho, pero paratuberculosis, ustedes yo creo que ya lo tienen en su ADN, lo reconocen. Es una infección que es muy similar a lo que produce el Mycobacterium bovi o el Mycobacterium paratuberculosis, o sea, tuberculosis en el ser humano, pero es una infección que se localiza principalmente en el intestino, en la última parte del intestino delgado. Afecta principalmente a las especies rumiantes, tanto silvestres como domésticas, pero también se ha visto que afecta a otras especies no rumiantes, y vamos a tener un capítulo especial con respecto a lo que es el ser humano. Dentro de las especies rumiantes, y que a ustedes les interesa, está ahí una bonita cabra de raza Saanen, que también muestra como evidencia que también afecta a vuestros animales de producción. Quiero incluso mostrarles en la foto de mi izquierda, no sé si será la derecha, ustedes esa cabra Saanen que sale ahí. Esa fue una foto del 2005, 2006, donde nosotros describimos por primera vez acá el grupo de Valdivia, desde el punto de vista bacteriológico clásico y con confirmación molecular, la presencia de la infección en caprinos en Chile. Fue la primera descripción que incluso la publicamos. Quiero también hacerles notar que si bien no es mi línea principal, nosotros tenemos experiencia publicando artículos en relación con paratuberculosis, entre muchas otras especies también hemos tocado el caprino. A mi derecha ustedes pueden ver un par de artículos que muestran cómo nosotros vimos cómo se comportan algunas pruebas de ELISA con muestras clínicas de estos animales. Y en el lado izquierdo ustedes ven ahí el nombre de Juan Cruce, donde lideraba, ¿cierto?, nuestro grupo en ese tiempo, y publicamos por primera vez en una revista de corriente, todas de corriente principal, WOS, como se llaman ahora, el primer caso de paratuberculosis en caprinos en Chile y una situación de esta infección en algunos rebaños, principalmente del sur de Chile. ¿Qué sabemos de esta infección? Bueno, que es un patógeno obligado, no es un patógeno oportunista, es igual que el Mycobacterium tuberculosis en el ser humano. Ustedes lo van a encontrar en los productos alimenticios de origen animal, y eso es lo que principalmente quiero que retengan en esta diapositiva. Yo quiero que ustedes tengan en claro que esta infección no existía acá, y conforme nosotros trajimos estos animales desde otras latitudes, nosotros trajimos también estas infecciones. Y esto fue así, y debido a que no hemos sido capaces de generar medidas culturales en términos de bioseguridad que contengan el avance de esta infección prácticamente está absolutamente diseminada en todos los rebaños, yo me atrevería a decir, de rumiantes domésticos en Chile. ¿Ya? Muchas de las alocuciones y de los ejemplos que voy a dar están enfocados en el bovino, pero aplica igual para ovinos, caprinos u otros, porque nosotros
facilitamos mucho la transmisión de la infección. Es por eso que ese número que ustedes ven ahí, que dice que entre un 50 y un 80% de las lecherías bovinas podrían estar infectadas, ese es un número que hoy día sabemos se nos quedó corto y se acerca más al 100%. Me atrevería a decir que la situación de los rebaños de rumiantes menores no es muy diferente a los rebaños bovinos, ¿ya? Y la verdad, de momento no tenemos ningún control oficial y lo único que tenemos es lo que estamos haciendo con unos rebaños en un estudio piloto que es financiado por el gobierno regional de Los Ríos con algunos productores de Colún, un estudio piloto de control que también algo les voy a hablar de eso. ¿Por qué es importante dedicarnos a esta infección? ¿Por qué es importante? Porque, como ustedes pueden ver ahí, es una infección, una enfermedad infecciosa que tiene gran impacto desde el punto de vista productivo. Y como es productivo, por ende tiene un gran impacto en los sistemas de producción animal desde el punto de vista económico. Y eso no les voy a dar mayores detalles de aquello, pero ustedes entenderán que un animal infectado, que un animal que se enferma, obviamente su vida productiva va a tener un declive, y eso ustedes lo van a ver, eso está totalmente evidenciado en muchos trabajos, créanme que eso es así, donde yo quiero poner el acento en términos de salud pública. Este es un patógeno que cada día se vincula más, hay más y más evidencia que lo vincula con un cuadro que es clásico que se produce en el ser humano, que se llama la enfermedad de Crohn, o también llamada mal de Crohn, que es una inflamación también de tipo granulomatosa, que se produce también en el intestino, que tiene características patológicas similares a la paratuberculosis, pero que, de acuerdo a los médicos especialistas, tiene diferente etiología. Entre ellas podría ser la causa bacteriana, pero no hay un consenso total por una situación que espero que me la pregunten ustedes y la podamos discutir. Eso, además de lo que ustedes ven ahí, hoy día, cada día también se asuma la evidencia de la enfermedad de Crohn, cuadros que tienen que ver con la esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, e incluso algunas que tienen que ver con em, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y tiroiditis de Hashimoto. ¿Y qué tienen en común todos estos cuadros en el ser humano? Básicamente un desorden a nivel del sistema inmune, donde hay claramente cuadros de autoinmunidad. Y esta bacteria, al tener un periodo de incubación tan largo, no quiero entrar en ese detalle en esta reunión, de alguna forma desorienta, confunde al sistema inmune y se producen evidencias donde hay asociaciones que no sabemos si son directamente causales, pero que está vinculado con esto, lo está, y la evidencia científica es fuerte. Por tanto, la fuente de infección, como nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes, es un animal que está infectado y normalmente disemina en toneladas la infección vía materia fecal al ambiente. Y lo que entendemos entonces es que esa diseminación se propaga vía leche, vía agua, vía productos cárnicos a los hospederos susceptibles que está en la población humana. En el caso de muchos de los consumos de productos lácteos tiene que ver con la población infantil. Otra razón de por qué ustedes deberán tener presente todo lo que estamos hablando es que este es uno de las bacterias mesófilas, es decir, que crecen a temperaturas no mayores a 39, 40 grados, que resiste de forma bastante virtuosa los procesos térmicos, principalmente la pasteurización. Tampoco voy a dar detalles de eso ahora, pero créanme que la evidencia es contundente. Hay una merma, hay una afectación por parte de las colonias a las que son sujetas a procesos térmicos, pero estos, dependiendo la cantidad y algunas veces la calidad de bacteria que entra a ese proceso térmico, no es capaz de dar cuenta de toda esa población bacteriana. Esto ha llegado a niveles ya de magacinesco, como ustedes pueden ver, la revista Times vinculó cierta la leche con la enfermedad de Crohn, entendiendo que podría este patógeno estar relacionado con aquello. Entonces, yo lo único que quiero empezar a enviarles como mensaje es que la única manera de asegurar que los alimentos estén libres de este patógeno es asegurándose que sus animales no estén infectados. No tienen otra forma.
Suena de perogrullo, pero eso es así. Y otro concepto simple es que los alimentos saludables vienen de animales saludables. Una verdad que es indiscutible es que los animales que tienen la infección por este micobacterio no están sanos. Pero el mensaje positivo es que para los productores y productoras es que tenemos las herramientas, básicamente el capital humano comandado por los colegas médicos veterinarios. Las herramientas están para dar cuenta de este desafío y proponer planes de control que sean eficaces y eficientes. Esa vaquita que va volando puede ser un caprino también, puede ser un ovino, porque los productos lácteos, en este caso es el ejemplo de la leche bovina, viajan de todo el mundo. Yo ahora, como decía Ingrid, que estoy sentado también en una mesa ahí de Colún como delegado de productores. Yo sé que los productos de Colún viajan a todo el mundo también, especialmente los que son elaborados como quesos y otros, mantequilla. Y lo mismo es, si no ocurre ya totalmente, es el potencial de los productos que ustedes están trabajando. Entonces, estos mercados que van a recibir esos productos, entre otras cosas, van a preguntarles cómo está tu situación de paratuberculosis. ¿Cómo es la situación en Chile? Eh, Además de todo lo que ya les he contado, que hay un tema en términos de tratar de convencerlos a ustedes de por qué es importante preocuparse de esta infección. Primero porque tiene una importancia en menor producción, tiene una vinculación directa con salud pública por un potencial zoonótico, y además en el caso del sur de Chile, específicamente el sur de Chile, en la población bovina, nosotros acá tenemos una muy baja tasa de infección por Mycobacterium bovis que produce la tuberculosis en bovinos. Sin embargo, tenemos prácticamente todos los rebaños, gran parte de nuestros rebaños, infectados con una o más vacas con Mycobacterium paratuberculosis. Y ese escenario infectológico epidemiológico hace que la aplicación del programa de control y erradicación de tuberculosis en nuestros bovinos se ve dificultado. ¿Por qué? Porque claramente hay interferencias diagnósticas. Eso no solo lo hemos leído en artículos que nos sirvieron de inspiración, sino que también hicimos una tesis doctoral donde demostramos aquello, que la interferencia existe. Entonces ahí tienen otra razón más, no es el caso de ustedes como productores caprinos, pero sin embargo deberían tenerlo en cuenta igual. Y por último, como ustedes pueden ver ahí, hoy en día en nuestros sistemas productivos ya está, yo diría, más que como una señal que viene en el futuro, está actualmente. Incluso Nestlé acá en el sur tiene un programa de agricultura regenerativa y mitigación de la huella de carbono, del impacto negativo en los sistemas productivos sobre el medio ambiente. Y dentro de los estudios que hay, que siguen siendo pocos, una de las enfermedades infecciosas que produce una mayor huella de carbono debido a su largo periodo de incubación es la paratuberculosis. Y eso no solo en bovinos, sino que en caprinos y en ovinos también. Y ahí tienen otra razón para preocuparse. Es decir, tenemos la razón productiva de por qué esta infección es importante, tenemos una razón en salud pública, tenemos el tema de los gases de efecto invernadero, además de las barreras pararancelarias. Esta infección, ¿cómo llegó? Ustedes la compraron y es por eso que la Ingrid le pegó en el clavo, porque normalmente ustedes van a ir mejorando sus sistemas productivos, van a traer animales de otras zonas y se van a dar cuenta que junto con esa genética de mayor producción también viene la infección. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es prevenir. Ahora, mal de mucho, consuelo de tonto, la mayoría de los países del mundo tiene casi el mismo problema que tenemos nosotros. Sin embargo, también en algunos sistemas productivos de rumiantes que están más desarrollados que nosotros, van también un poquito más adelante en términos de propuestas de planes de control. Y sí, y eso es lo que yo les quiero mostrar, existen sistemas o estrategias que nos permiten controlar esta infección de forma yo me gusta decir eficiente, eficaz y también económica. ¿Ya? Lo principal es enfocarse en vuestro rebaño. Esa foto podría ser un rebaño caprino sin problema, da lo mismo. Lo importante es que tengamos claro lo siguiente.
que el agricultor pregunta si esto puede hacerse de forma costo efectiva. Agricultor, agricultora, hoy día tenemos muchas mujeres aquí manejando operaciones productivas, y la respuesta es sí, pero lo primero que yo les planteo es que como muchas cosas que deberíamos tener, incluso en la vida, pero más bien en este tipo de situaciones de control de enfermedad infecciosa, es un objetivo claro. Muchos de ustedes quizás por primera vez están escuchando hablar de esta infección. Por tanto, yo lo primero que les pediría es que se ilustren un poco más en qué consiste, que tiene un largo periodo de incubación, que es muy resistente en el ambiente, etcétera, etcétera. Y en base a lo que ustedes puedan tener como antecedente, plantearse un objetivo. Si quieren bajar simplemente la tasa de casos clínicos que están siendo afectados sus animales, o bien quieren controlarla totalmente, mal llamada erradicarla, porque vamos a hablar de que esa palabra quizás no opera para una micobacteriosis, etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente cumplir con una etiqueta que les permita a ustedes acceder a nuevos mercados. Lo importante es que tengan un objetivo claro, y eso facilita mucho. Lo que yo les pediría, y teniendo a personas como Ingrid, que seguramente va a tener siempre mi apoyo, ustedes puedan, ¿cierto?, tener claro el entendimiento de la biología de la infección. Eso en general no ocurre, y ustedes tienen que afirmarse, apoyarse, pedirle a vuestros veterinarios, veterinarias, que de alguna forma expliquen el detalle de cómo opera la biología de esta infección, por qué no es lo mismo a cómo opera cualquier otro patógeno. Y si no tenemos claro eso, mal podemos nosotros controlar la transmisión de esa infección. Yo a todos los alumnos y productores que me toca conversar en terreno, les digo, no se preocupen de que hay infección. El otro día yo hablaba con unos colegas acá, o con gente que, oh, ya, no, imagínate que va a llegar la viruela del mono, y yo, como tengo informantes en el servicio de salud, y yo aquí en Valdivia ya teníamos hace rato la viruela del mono. Eso está ahí. ¿No? Si partió allá en Europa, donde parta, al ratito, si, hoy día yo con un avión en 10 horas estoy en Europa. Entonces, no se preocupen de que tener la infección. Preocúpense de bloquear la transmisión de la infección. Infecciones vamos a tener siempre conforme tengamos animales como nosotros. Lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de cómo opera esa biología y cómo se transmite esa infección. Si ustedes tienen claro esos objetivos, ustedes van a ir todos los días y a cada rato controlando esa infección, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, los objetivos y ese entendimiento. Teniendo eso yo claro, yo aplico medidas de bioseguridad. Y primero eso, y después vigilancia. No puedo hacer vigilancia antes de aplicar las medidas de bioseguridad. Muchos de nuestros productores, especialmente acá en el sur, a veces, y algunos colegas también, se sienten satisfechos porque toman una muestra, la llevan al laboratorio, le entregan resultados, listo. Eso significa que estoy controlando. Lo importante es primero que tomemos medidas donde yo voy a poder cerciorarme, confirmar de que las medidas que estoy aplicando están teniendo un efecto. Y por eso, primero siempre bioseguridad y después vigilancia. Recién ahí, yo creo que estamos avanzando en una estrategia que a ustedes les va a servir. En el caso de paratuberculosis, todos esos países que son las típicas banderitas que siempre salen en todos lados para cualquier cosa que ustedes hagan, nos llevan la delantera, tanto en rumiantes mayores, bovinos, como en los menores, nos llevan la delantera, tienen planes de control y están haciendo algo. Y nosotros estamos un poquito más quedados, pero algo estamos empezando a hacer, y creo que de aquí a 2 años más vamos a ser capaces de tener información suficiente como para publicar los resultados de lo que estamos haciendo en un grupo piloto de rebaños bovinos acá en el sur de Chile, en términos de lo que yo les decía, manejo de bioseguridad y vigilancia epidemiológica, para ser el primer país en Latinoamérica que informa de un plan de control no oficial. Esto se basó en este estudio que está publicado, que es de la Universidad de Wisconsin, que no es coincidente que el profesor que sale ahí, que el doctor Michael Collins, yo tuve la oportunidad de trabajar con él allá en Wisconsin y de alguna forma heredé mucho de lo que ellos hicieron allá. El doctor Collins es considerado uno de los referentes mundiales hasta el día de hoy, está retirado, sin embargo, todavía su voz y su opinión en este tema es motivo de gran respeto. Yo tuve la suerte de poder trabajar con él y nos trajimos gran parte de ese conocimiento a Chile.
Y eso que ellos demostraron en 5 años, porque esto no toma menos que eso, porque es una enfermedad insidiosa cuyo periodo de incubación es de 5 a 7 años, es decir, el periodo que va desde que un animal se infecta, casi al nacer, hasta cuando aparecen los primeros signos clínicos, es decir, el animal se enferma. En promedio son 5 a 7 años, y ustedes entenderán que en periodo la infección está bajo el nivel de flotación, ustedes no la ven, y permite que se disemine de forma muy exitosa. Por eso que les va a tomar un poco de tiempo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y primero convencerlo que esto no es difícil, requiere este conocimiento que ya les dije, requiere mucha paciencia y mucha consistencia. Lo importante, como les dije, es interrumpir la transmisión desde el animal más infeccioso al más susceptible la mayor cantidad de tiempo. Eso, cámbienle la carita de ese bovino a cualquiera de las cabras sanas que tiene usted y es exactamente lo mismo. Lo primero, entonces, ustedes tienen que hacer una suerte de determinación de si su rebaño está infectado o no está infectado. Y para eso hay estrategias que las podemos discutir a continuación. Habiendo confirmado la infección en vuestro rebaño, ustedes deberían hacer lo siguiente. Cada vez que los animales van a entrar a la etapa reproductiva, ustedes debieran saber si está ese animal infectado. Si ese animal está no infectado, yo recién ahí dejo que vaya a reproducción y sigo. Si no está, si ustedes tienen un animal que está infectado, ustedes deberán revisar el destino de ese animal, porque entenderán que ya, incluso a nivel hematógeno, los animales, esto también, insisto, es el modelo que tengo por el tema de las fotos, pero da lo mismo, en caprino ocurre algo muy parecido, ya in útero la infección se puede transmitir, incluso, esto no sé si pasa en carnero, pero si ocurre en toro, no me sorprendería que ocurriera en carnero. Sin embargo, esto haciendo un acercamiento, un close-up, ustedes se dan cuenta que el animalito no bien ni siquiera nace, es decir, técnicamente el nacimiento es cuando cae al suelo y se desprende de todas las membranas fetales, y ya está siendo agredido o expuesto a millones y millones de cargas bacterianas que vienen desde el recto de su madre. Por tanto, si esa madre está infectada, tú estás hipotecando el estatus sanitario de esta infección del que recién nace. Por tanto, el sistema que yo debiera usar es primero revisar a aquellas hembras que van a entrar a la reproducción, aquellas que están infectadas, yo debería no considerarlas para la reproducción, y eso más otras medidas de bioseguridad, yo voy de alguna forma bajando esa infección y estoy logrando tener un rebaño con cada vez menor infección. El ambiente donde se crían esos animales es fundamental, básicamente por la contaminación de materia fecal. Llegado a este punto, lo primero es de forma didáctica, un poco un convencionalismo académico, ¿cierto? Entiendan que tenemos pruebas diagnósticas que son directas, que detectan de forma directa la presencia de patología indirecta, donde básicamente yo veo anticuerpos e inmunidad celular, ¿ya? Y aquí hay una serie de confusiones que ocurren en muchos de nuestros productores y productoras, que es qué prueba uso, cuándo la uso, sobre qué animales, y ahí yo les digo que tenemos que tener los objetivos claros. Lo que yo les propongo es que primero ustedes tienen que determinar cuál es el estatus de infección de tu rebaño, y más o menos estimar por ciertas estrategias que nosotros tenemos la tasa de infección. La pueden dividir en 3 categorías: baja, mediana o alta. Y en función de eso, yo si tengo una alta tasa de infección, como es la mayoría que tiene cuando recién empieza, yo empezaría simplemente con una herramienta que me ofrezca una alta sensibilidad, aun cuando la especificidad sea mala. Y ahí vamos a ir avanzando. Lo primero deben tener en cuenta es que los animales son los que están infectados y no infectados. Lo mismo que los rebaños o las poblaciones animales. No se confundan con el concepto de positivo o negativo, porque eso es un concepto que se acuña a los resultados diagnósticos. No hablen o no hablemos de animales o rebaños positivos o negativos, porque eso tiende a confundirnos. ¿Y eso por qué? Porque en este tipo de infecciones de largo periodo de incubación, infecciones crónicas, muchos animales pueden estar infectados y tienen resultados negativos. Y la gente tiende a pensar que me salió el animal negativo y igual no infectado. Incluso eso pasó
con el tema de las pruebas de vigilancia contra la infección por SARS-CoV-2, mal llamada COVID, porque mucha de la gente a lo más estuvo expuesta y con infección, pero no enfermo, no tenían COVID. Los más puristas que estamos en la academia lo hacemos, pero sin embargo, cuando hablo de infecciones crónicas como esta, lleva mucha confusión no tener claro estos conceptos, y ahí yo te pido, Ingrid, que lo revisemos mucho, porque ustedes tienen que asegurarse que los animales no están infectados. Y básicamente eso ustedes solamente trabajan en base a probabilidades. Cuando tú tienes un resultado diagnóstico, es una probabilidad que esté infectado o es una probabilidad que no esté no infectado, y eso depende de muchas variables. Y por eso que tenemos que tener un esquema clarito. Eso fue un poquito académico. Y esto, como les digo, este programa me muestra que más o menos a los 5 o 7 años yo tengo en promedio, eso incluso en rumiantes menores, es así, incluso más. Y yo les voy a explicar después por qué. Porque los signos clínicos en los rumiantes menores son incluso menos dramáticos que los bovinos, porque prácticamente no presentan diarrea, sino que una emaciación nomás, y en el último periodo muestran una diarrea. Y eso está dado porque el animal normalmente en el nacimiento es cuando se infecta, recién en su primer parto, en el caso de los rumiantes, un poquito antes que los bovinos, empieza la progresión de la infección a ver de forma transiente y progresiva eliminación fecal. Mucho después viene la producción de anticuerpos y recién después los signos clínicos. ¿Qué medidas de bioseguridad, una vez que ustedes determinan que un animal de tu rebaño está infectado o no infectado? Básicamente es el cuidado del recién nacido, y ahí es donde ustedes más pueden hacer. Yo normalmente, y una de las situaciones que he logrado inducir y convencer a la gente que trabaja con rumiantes, es que entiendan que una ternerera o una sala de recién nacido de vuestros caprinos deberían, más que llamarle crianza, deberían llamarle sala de neonatología, ¿ya? Ahí debieran ser lo más pulcros que ustedes puedan en términos de las medidas de bioseguridad. Como igual que en cualquier rumiante, el recién nacido debe tener los cuidados necesarios en términos de recibir el calostro lo antes posible. Esta es la recomendación para bovinos, pero ustedes saben mejor que yo cómo se hace con caprinos. Pero luego de eso tiene que haber un sistema de manejo que garantice la higiene. Y para eso evitar, por ejemplo, situaciones como las que vi yo acá. Esta es una ternerera de bovinos acá en el sur de Chile que era... esto no es promedio en todo caso, pero esto yo lo vi y era un declive, que estaban las vacas más en una cota mayor a los terneros, y venía como río Amazonas de materia fecal que adyacente a la ternerera. Y a la ternerera ingresaba Pedro, Juan y Diego con botas de afuera, con overoles de afuera, a tomar las horquetas, a tomar los escubillones, a tomar, etcétera, etcétera, a traer fardos, a llevarse fardos de paja. Este rebaño tenía un 30% de mortalidad de ternero. Y obviamente yo le dije, eso es fácil explicarlo, porque la misma vía de transmisión de la infección del Mycobacterium paratuberculosis la usa Escherichia coli, Salmonella, Cryptosporidium y 1000 otros agentes patógenos. Acumulaban incluso ese residuo al lado de los comederos de los terneros. Eso es lo que logramos días después, y eso es lo que logramos días después nosotros. Aplicamos bioseguridad en base a educación continua, en base a leyenda del letrero, eh, empoderamos al ternerero, le compramos un traje exclusivo para trabajar en ternerera, botas exclusivas con una interfase donde él llega, se cambia ropa, y si ustedes se fijan, el ingreso a la ternerera está prohibido o está bajo control, no entra cualquiera. Medidas tan simples como en un año bajó de 30% a 0% la mortalidad en ese sistema productivo. Como ustedes ven, pintamos con cal, con cal apagada, ¿cierto? Pintamos las maderas, las pintables, disminuimos con ellas la carga. Esta es otra forma de diseminar eficientemente la infección. Si nos preocupamos de que esa leche sea solo de animales que tienen probabilidad de no estar infectados, yo evito esa transmisión de la infección. Lo que tenemos que hacer
en un principio, mirando todas estas situaciones que tienen que ver con cómo yo veo que la transmisión de la infección se facilita, yo puedo hacer en una hoja, en una ficha, ¿cierto? Un acercamiento de factores de riesgo, que puedo más o menos estimar el estado de mayor o menor estatus de infección de ese rebaño. Aquellos animales que están infectados yo debiera marcarlos, y esa leche ojalá no fuera para criar animalitos jóvenes, y ese animal entre adultos tengan presente, si un animal está en lactancia, ustedes lo pueden seguir usando, y esa leche la pueden considerar, por lo menos en el corto plazo, pero sí ojalá que ese animal no vuelva a reproducirse. Aquí ustedes tienen un ejemplo de cuáles son las medidas de bioseguridad, ven en el lado derecho, donde esos animales parían antes, que era una suerte de instalación de preparto y parto de las vacas, y ustedes ven en la izquierda cómo eso cambió radicalmente, y si ustedes ven ahí, nosotros que estamos visitando usamos botas de plástico. ¿Por qué? Porque si yo voy caminando esos fomites que llevan mis botas, materia fecal, desde los animales más contaminados a unos recién nacidos, si yo logro poner destruir ese puente y poner una barrera que corte esa infección en ese momento, eh, eso de alguna forma está evitando que se propague la infección. Quizás no es cero, no es cero, pero ustedes están bajando las cargas, y en infectología la carga hace la diferencia. En un plan nosotros tenemos que juntarnos con la gente, conversar en los detalles, o yo hoy día le estoy haciendo un resumen de resumen, porque espero que lo discutamos. Tenemos que ver los puntos flacos por donde se nos puede entrar la infección. Con los resultados de la vigilancia, nosotros vamos diciendo si vamos teniendo éxito o no. El control de paratuberculosis en cualquiera de nuestros rumiantes domésticos es un viaje largo, así, más allá del horizonte. Lo importante es que ustedes tengan claro que si lo hacen mal, no son sistemáticos, se encallan. Y el objetivo principal es volver a repetir que es cortar la transmisión desde la más infecciosa a la más susceptible la mayor cantidad del tiempo. Y no pierdan de tiempo, no pierdan de vista este triángulo en donde para que haya un éxito infectológico o para analizar infección no basta con poner el ojo en el patógeno. Ustedes tienen que ver las condiciones del hospedero que recibe esa infección o que se expone a esa infección y de un ambiente que determina el éxito de esa interacción. Quiero volver a repetirle entonces, hay causas que tienen que ver con la producción directamente, hay otras causas que tienen que ver con problemas de salud pública, hay otras causas que tienen que ver con, dado lo anterior, afección de los mercados internacionales, y hay causas que tienen que ver con mitigación de huella de carbono, que justifican plenamente preocuparse de esta infección, porque, como decía Ingrid, se les va a venir, y que no los pille no confesados. Y por otro lado, existen sistemas que son costo efectivos para controlar esta infección, que se basan en el conocimiento del estatus de infección de cada una de las poblaciones, aplicar medidas de bioseguridad e ir vigilando diagnósticamente, de manera de ir viendo cómo esto va bajando. Adelantándome una pregunta a ustedes, porque ustedes son un grupo diferente a los que yo normalmente trato acá en el sur de Chile. Tenemos productores caprinos, pero son muy menores en proporción a lo que ustedes son allá. Existe exitosamente vacunación en rumiantes menores para controlar esta infección. Esta vacuna no tengo claro que existe en Chile, pero existe más de una, pero la más exitosa es una española, que yo la conozco bien porque estuvo en el País Vasco, que se llama Gudair, y que disminuye considerablemente la diseminación de la infección desde los animales infectados al ambiente y obviamente a los susceptibles, y disminuye por ende la presentación de casos clínicos. Lo que no disminuye o no lleva a cero es el estatus de infectado de los animales y de la población. Pero es una herramienta que ha demostrado ser exitosa, pero que tiene algunos matices de opinión en términos de su efectividad, porque hay corrientes, que algunos prefieren, a veces la vacuna, pero es como, algunos dicen que es como levantar la alfombra y tirar la mugre bajo la alfombra y no enfrentar un problema que tiene que ver con
higiene y otras medidas. Entonces me gustaría dejarle abiertas ahora el periodo de preguntas, Ingrid, porque con eso resumí lo que yo quiero que ellos tengan más o menos claro. Ellos y ellas, ¿no? Eso, lo Todos, veo bien sí, todos nosotros. Oye, gracias Miguel por esta síntesis. Hay mucho más que hablar. Tomo esa sugerencia de que después debieran haber instancias que hablen ya más del tema específico, biológico y de la patogenia de la enfermedad misma, para que la empiecen a conocer, porque todavía muchos no la conocen. O sea, tú hablaste de diarrea en algún minuto, emaciación, es decir, que se van adelgazando. En el caprino es que se adelgazan, ¿no es cierto?, pese a que están comiendo bien, y suele suceder que se empiezan a adelgazar después de un periodo de estrés, y los mayores periodos de estrés son posparto. Entonces ahí se empiezan a adelgazar, o una mala alimentación por largo tiempo. Se empiezan a adelgazar, y luego después ya no hay forma de levantarlos, ahí ya entra la enfermedad. Pero ¿cómo entra? Entonces, si nos pudieras dar un poquito más de detalles, ¿cuál es la signología clínica? Lo normal que ustedes, la mayoría de ustedes van a, para mejorar vuestros sistemas productivos, van a importar genética, y muchas veces esa genética es en animal en pie, vivo. Y ese animal, ustedes no saben el origen que tiene en términos de su estatus de infección para esta infección. Y como bien lo dije, esta es una infección que afecta al intestino, por tanto la diseminación y el ciclo de transmisión fecal oral. Y ustedes a veces en el ambiente, porque nosotros hacemos, cuando manejamos nuestros animales, por convención, acercamos la fuente de infección con el susceptible de infectarse en nuestras instalaciones. Conforme más producción queremos, más intensivo hacemos este acercamiento y se facilita esta transmisión vía fecal oral. ¿Qué es lo que debieran hacer ustedes? Bueno, me gustaría que también me lo preguntasen, pero tiene que ver con Limpieza. ya ni siquiera va. Sí, Limpieza. pero yo creo que muchos de ustedes, adivino, algunas de las preguntas van a importar animales, debieran fijarse en antecedentes anamnésicos, diagnósticos, y ojalá confirmar por lo menos un subset, un grupo del rebaño que vas a comprar, que te garanticen cuál es la tasa de infección de paratuberculosis que ese rebaño tiene, del cual tú te vas a nutrir. Si le haces una prueba diagnóstica solo al carnero o a algún grupo de animales, no basta, por lo que yo te dije, porque por este gran periodo de incubación que tiene esta infección, las sensibilidades en general tienden a ser bajas. Por tanto, dependiendo el estado donde tú encuentres ese animal cuando haces la prueba diagnóstica, en promedio la sensibilidad diagnóstica de una prueba de ELISA no es más de un 45%. Por tanto, se necesitan aquí, para tener un valor diagnóstico, pruebas que sean seriadas. Y yo por eso sugiero que o haces un número mayor de animales, o un diagnóstico serial en el tiempo, para asegurarte que cuando ingreses esa genética de mayor producción, tengas una probabilidad menor de ingresar la infección. Dado que ya tienes la infección, tienes que de alguna forma tener medidas de seguridad, de bioseguridad, que te garanticen que la transmisión fecal oral es ineficiente, o tú bloqueas ese paso, sobre todo desde los adultos a los recién nacidos. Si ustedes se preocupan, yo diría que en el caso de los rumiantes menores hasta los 6 meses, ojalá el año, por lo menos 6 meses, de separar de forma eficaz y eficiente a los adultos de los jóvenes, y ahí de tener medidas de bioseguridad e higiene, más la vigilancia. Yo les garantizo que ustedes están dando un golpe bajo la línea de flotación al avance de la infección. Efectivamente, Y higiene. el calostro, ¿no lo mencionaste tú? El consumo de calostro también de animales Sí, positivos. claro, es que partí diciendo que ojalá no exista animales infectados Mm. con resultados positivos que estén suministrando
calostro a los recién nacidos. Porque si tú haces eso, estás también facilitando la transmisión de la infección, o sea, vía calostro, ya sea de forma directa, como calostro que se contamina con materia fecal. Yo por eso que la idea es que los animales que están infectados en un rebaño, tú los vigiles previo a que entren en la reproducción y no utilizarlo. Es tal vez la forma más efectiva de control de esta infección. Ok, Porque tú te evitas que ese animal que está infectado disemine a su descendencia y a los que están cercanos. ok. Hay preguntas sobre si las pruebas que hay disponibles hoy día para bovinos también son utilizables en caprinos y el costo de esas pruebas. Porque tú dices ya, cuando uno compra en un rebaño, ojalá que tenga pruebas que nos puedan Sí, decir qué prevalencia o sí. porcentaje hay. ¿Mm? A ver, no todas sirven, los que se usan en bovinos, no todas sirven para los caprinos. Antiguamente, IDEX, hasta hace unos 10 años atrás, el mismo kit de ELISA servía para rumiantes menores y mayores, y hoy día por un tema de mercado lo dividieron, entonces ya no es así. Pero hay otras empresas en Chile que tienen kit diagnósticos de ELISA, serología, anticuerpos, que sí servirían para rumiantes menores, y en promedio esa muestra cuesta 3.000 pesos. No estamos hablando de un gran costo. Paralelo a eso, hay pruebas de confirmación que tienen que ver con cultivo, diagnóstico molecular del tipo PCR y otros, que son lo mismo para cualquier especie y esos están disponibles, por lo menos en nuestro laboratorio. Pero lo que ustedes deberán tener más cerca, más kit de ELISA, y hay un par de empresas que sí ofrecerían ELISAs que sirven para la especie caprina. Así que, y no es caro, individualmente no es una prueba cara. Ya, a ver, tal vez se ha respondido de alguna forma, pero la leo, ¿ah? A ver si hay algo que haya quedado en el tintero. ¿Cómo se debe hacer un adecuado esquema de pruebas diagnósticas para encontrar animales sospechosos y confirmar la infección? ¿Cada cuánto se deben hacer las pruebas para encontrar sospechosos y confirmados? ¿Y Buena, qué buena, tipo de muestras se pueden enviar? ¿Cuál es la mejor prueba? ya, buena pregunta, porque me permite, yo creo que esa pregunta quizás se hizo conforme yo iba avanzando, pero ahora lo vuelvo a tratar de arreglar. Lo primero es determinar si el rebaño, la población a la cual pertenecen los animales que tú quieres saber si están o no infectados, si el rebaño completo tiene la infección. Para lograr eso, a veces ni siquiera tienes que hacer una prueba diagnóstica, basta tú con tener antecedentes clínicos de la infección, de la enfermedad, más esta cartilla que yo tengo y que puedo ir y como fiscalizador me fijo en esto, en esto, en esto, y me doy cuenta que aquí la probabilidad de que la infección exista es alta, moderada, baja. Sin embargo, hay otros acercamientos. Yo diría que uno de los más fáciles, y que usted y con los médicos de terreno no les costaría mucho, animales que, por ejemplo, están en un estado demasiado, que no mejoran, que a veces o se mueren solos o a veces tú los puedes sacrificar y hacerle una necropsia, y la evidencia patológica es patognomónica, ya que es un corrugamiento de la mucosa del ilion, que es clásico, casi no existe en otra infección, junto con un aumento, una linfangita, un aumento de los vasos linfáticos, nódulos muy reactivos a nivel de esa mucosa. Entonces eso es fácil de identificar y es prácticamente confirmatorio. Además, tú podrías, como otra estrategia, tomar muestras tanto de un subgrupo de los animales más viejos y llevarlo a un laboratorio para que hagan cultivo. Eso puede hacer y los costos no son tan altos. Es Muestras de decir, feca. muestras de feca, o si tienes alguna suerte de colector de materia fecal como un pozo urinero, tú podrías tomar una muestra y también llevarla a cultivo, y eso te da un valor que te dice, mira, ese rebaño está infectado. Si tú juntas esa información bacteriológica diagnóstica de 1, 2, 3, 5 muestras, con una cartilla que te diga el factor de riesgo que la infección pueda estar traspasándose, tú te haces una idea de cuál es la situación de ese rebaño. Luego de eso, decirle a la colega o al colega que nos preguntó que tú, después de que tienes establecido que tienes la infección y más
menos en una estimación de rango, medio, bajo, alto, tú deberías una vez al año ir vigilando, porque, corrígeme Ingrid, hoy día prácticamente las lactancias de los caprinos se consideran prácticamente anuales, ¿no? Sí, bueno, depende de qué caprino estemos Depende del hablando, rebaño, pero ¿sí? de raza sí, de ¿Cierto? 270 días. Algo Sí. así, cerca de un año. Entonces, yo me atrevería a decir que cada vez que los animales van a entrar a una nueva periodo reproductivo para asegurar la lactancia que sigue, tú deberías hacer una vigilancia con esos animales, ¿ya? Tomar esos animales, tomarle una muestra de sangre, ver si tienen anticuerpos, y tú con eso vas a ir vigilando si ese animal te da resultado positivo. Yo sugeriría que ese animal no siga eh, como reproductor, porque cada vez que tú lo vas a reproducir, estás reproduciendo el ciclo infeccioso otra vez, por un poco lo que les conté, y destinar solamente que termine su lactancia y eventualmente darle otro destino. No sé si respondo a eso, pero la idea es hacer esa vigilancia anual o bianual, dependiendo de cómo sea el sistema de manejo, de manera que los animales que están infectados o tienen probabilidades altas de estar infectados, tú no los reproduzcas más. Cada vez que tú los reproduces, es prácticamente imposible que una madre no le transmita la infección vía materia fecal al recién nacido. Ok, hay una persona que está preguntando si es posible hacerle algún tratamiento o, Es o posible, esperar que termine su lactancia y luego después se sacrifica. ¿no? O sea, tratamiento existe, pero es no práctico. O sea, el tratamiento para controlar la diseminación de la infección debe costar 50 veces lo que vale un caprino. Mm, Entonces no tiene ni un sentido práctico, ¿ya? Es el mismo tratamiento, para que ustedes sean, con las mismas drogas que se usan, por ejemplo, para la tuberculosis humana, que son entre 4 y 6 drogas de antimicrobiano, que tendrías que aplicarlo para controlar esa infección, y casi no tiene ni un sentido práctico. Por tanto, se habla de que no hay tratamiento. Lavinia Schofield dice, no hacen test de feca en laboratorios en la 9ª región. No sé si es una pregunta o una afirmación. Está como afirmación. No hacen test de feca. Yo no, primero, los números como que ahora ya no existen oficialmente en la región. Entonces, si te refieres a la 10ª como la región de los lagos, Sí, los sí, ríos, los lagos y me imagino no, o también, sea, bueno, la se Araucanía. hacen y se hace mucho. Y nosotros aquí en el laboratorio en Valdivia tenemos un laboratorio de referencia donde hacemos, creo que todo lo que existe hoy día lo hacemos. Incluso estamos usando hoy día unos virus que son micobacteriófagos, que detectan de forma específica a los micobacterias, y eso lo unimos con una PCR y podemos detectar viable la bacteria en leche, por ejemplo. Entonces, quédense tranquilos que batería diagnóstica, por lo menos en Chile, existe, y particularmente aquí en Valdivia, en nuestro laboratorio. Y Ok, cultivos. ¿cómo habría que mandar las muestras de fecas o aquí en el SAC lo podría hacer en la zona central? Tengo entendido que el SAG en Lo Aguirre tenían intenciones. Mira, existe un sistema de cultivo líquido, existen dos máquinas en Chile. El sistema de cultivo tradicional de este micobacterium es sólido, y en promedio dura más o menos hasta 2 meses la espera de un cultivo positivo. Ha Sí. llegado hasta 6 meses incluso. Y los sistemas de cultivo líquido son mucho más sensibles y más rápidos. En un mes tú puedes tener resultados incluso mucho menos. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Y existe otro de esos equipos que se llaman Bactec, que son de Beckman Dickinson, y está en Lo Aguirre, pero ellos no lo han echado a andar, y me han preguntado varias veces a mí que les den una capacitación, y yo encantado de dársela. Y cuando la colega estaba a punto de venir para acá, empezó el estallido social, después la pandemia, y quedamos ahí con las cartas de enamorado, En pero nunca. resumen, el que quisiera hacer un diagnóstico a través de cultivo podría, o PCR o ELISA, habría que mandar Sí, podrían las hablar con muestras al sur. nosotros, sí, sí podrían hablar con nosotros. Tú le das mi contacto, no es difícil, se envían en una caja con sistema aislante, para cultivo básicamente con refrigeración, nada más, nada más. De hecho, congelación sería contraindicado. Congelación a -20, eso está contraindicado. -80 podría ser. Y claro, nosotros podemos hacer una PCR directa con un sistema que tenemos
de inmunoconcentración, pero si quieren cultivo también podemos cultivar y podemos ver qué tipo de cepa es, etcétera, etcétera. Ok. ¿Se puede tener un diagnóstico positivo en ELISA y a la vez negativo en PCR? O... Se puede, porque la biología de la infección es, yo no entré en detalle, pero recuerden que en las micobacteriosis, como en muchas infecciones crónicas, ojo que ustedes con los caprinos tienen varias infecciones crónicas, una del Corynebacterium pseudotuberculosis, que es un pariente taxonómico de estos micobacterios, tienen una pared muy similar, así que se parecen, y también tienen un periodo de incubación largo, son infecciones más bien de tipo crónica. Eh, eh, se puede, se puede esperar que, por ejemplo, en la respuesta inmunológica, cuando recién empieza la infección, tú tienes una respuesta linfocitaria celular, eminentemente, y por eso que tú aplicas tuberculina, en el caso de tuberculosis, porque espera una respuesta celular. Pero después de cierto tiempo en que la infección va progresando, esa respuesta celular cae y empieza la respuesta humoral, es decir, anticuerpos a subir, ¿vale? Y ahí la idea es que cuando ya tienes anticuerpos, porque infieres que la infección ha avanzado considerablemente, pero también después de un tiempo esos anticuerpos empiezan a bajar porque el animal ya no tiene ni siquiera capacidad de asimilar, absorber aminoácidos esenciales para ir formando sus anticuerpos de forma de tener una concentración dada, y pueden ir bajando por esa respuesta o puede ser el principio. Entonces tú puedes, tanto al principio como al final, tener la presencia de la bacteria, es decir, ADN, que es evidencia de la presencia de la bacteria y te da un PCR positivo, pero te da, ya sea al principio, cuando todavía no suben los anticuerpos, ELISA negativo, y viceversa, te puede dar un ELISA negativo también cuando está terminando y está lleno de bacterias. Así que esa combinación se puede. Y además recuerden que esto es un proceso largo donde las cargas, tanto de anticuerpos como las fecales, que tú las encuentras en la materia fecal, no es una cosa matemática que empiezan a salir en la misma concentración, sino que van a veces de forma intermitente, un día hay, otro día no hay, un día hay 10, al otro día hay 100, etc. Ok. Así que Miguel, voy a hacer una pregunta y después le voy a dar la palabra a Lavinia, que al parecer todavía tiene algunas dudas con las pruebas, pero voy a hacer la pregunta de Daniel Cabri, que dice, ¿cómo podríamos establecer un control efectivo en planteles de productoras y productores del tipo familiar campesino, de qué buena cabras, pregunta, así? qué buena pregunta. Yo ahí, yo creo, Ingrid, que tú podrías responder mejor que yo, porque tú conoces, ¿quién mejor que tú conoce esa realidad? Yo trabajo Sí, acá también con algunos productores de la familia rural campesina. Tenemos muchos desafíos ahí, muchas cosas que están a favor, otras que están en contra. Yo creo que ahí hay que tener un acercamiento especial a la colega o al colega que me pregunta, y dentro de eso yo sugeriría que tienen que haber profesionales más allá de técnicos como yo, que somos gente muy cuadrada, que solamente te entrega una verdad o una evidencia técnica, sino que a veces necesitamos otros profesionales que tengan que ver con cómo yo mejor entrego ese mensaje, y ahí entran a tallar los sociólogos, los psicólogos, y me atrevería a decir incluso los antropólogos. Entonces, al lado del colega que preguntó eso, yo creo que es muy buena tu pregunta, pero no hay una respuesta así simple, una bala de plata, sino que tiene que haber un acercamiento integral para tratar de llegar, porque a veces no es lo central necesariamente la salud del rebaño, hay otras consideraciones, a veces donde están ustedes seguramente el desafío por tomar agua quizás es mucho más relevante que evitar si hay o no transmisión de esta infección. Entonces, no quiero correrme, pero es una respuesta compleja. sí, que tal vez la debiéramos contestar todos los profesionales que estamos acá y debiéramos, es una tarea pendiente de reunirnos, hablar al respecto y empezar a ver cómo podemos transmitir todo lo que tú mismo estás hablando a los productores. Pero vamos a seguir en eso. No sé si ahora Lavinia puede hablar. Lavinia, ¿tú puedes abrir tu micrófono? Mm, no sé si alguien me puede decir si Lavinia puede abrir el micrófono.
Bueno, es probable que tal vez INEA tenga que dar la entrada, pero la DINEA insiste con que Coprinsem en la 9ª región no acepta FECA, no hace el test, etcétera. Pero en realidad este no es el caso. Acá lo que Miguel dice es que la Universidad Austral, bueno, y me consta porque hemos hecho una tesis en que nos contactamos con ellos, enviamos las muestras, en este caso fue de leche, a la Universidad Austral y se diagnosticó a través de PCR, no la bacteria viva, pero sí sus huellas, ¿no es cierto? Diagnosticamos, así que es cuestión de hablar a la Universidad Austral, al departamento donde trabaja Miguel, y él les va a dar primero una conversación de contextualizar el tema y después instrucciones de cómo enviar las muestras y cuántas muestras y de quién, ¿ya? Sí. Así que en Chile se puede hacer y hay tecnología suficiente. Lavinia, ¿puedes hablar ahora? Dice, tengo micrófono prendido. Pero no habla. No sé. Ya, lo siento. ¿Ahí? ¿No? No. Ya. Bueno, mira, yo quería decirle, no sé si hay alguna otra pregunta, pero contarle a Miguel que, bueno, hay muchos, nosotros tenemos alrededor de 6.000 productores de caprinos, digamos, así como hay 5.000 productores de bovinos de leche en el sur. Fundamentalmente nosotros tenemos alrededor de 6.000, y la mayoría de ellos está haciendo como una transición entre el sistema extensivo al sistema intensivo, ¿ya? Pero algunos muy lentamente, y esto tiene que ver con cuál es su situación particular con respecto a las praderas, la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Pero hay una tendencia a que se están intensificando y comprando ganado, ¿ya? Y ese ganado viene de la zona centro-sur. Sin embargo, yo he visto algunos estudios, Miguel, antiguos del doctor Cruz, y yo creo que estabas tú también, ya de hace como 15 años atrás, en que había prevalencia positiva en la zona norte, o sea, en la región de Coquimbo. Sí, mira. Y que si no me equivoco era un 10% y en la zona central también un 10%. Entonces, yo diría que no se expresaba tanto antes la enfermedad porque era más extensivo el sistema de crianza, sin embargo ahora es más intensivo. Sí. Y están tendiendo a producir más leche, entonces se expresa más. Mira, bueno, el doctor Cruz ahora está retirado, sigo teniendo contacto con él, de hecho lo invitamos a una reunión que tenemos pronto de nuestra escuela de graduados acá, pero contarte que esos trabajos que tú viste eran parte de mi tesis de magíster, que yo hice en una parte en Wisconsin, la otra parte acá, y él estaba liderando todo eso, y quisiera dejarle entonces el mensaje a los que nos escuchan, porque nosotros hicimos, bueno, aparte de informar, ¿cierto?, el primer caso de paratuberculosis en caprino, un caprino lechero. No voy a decir dónde porque es fácil adivinar, es por acá en el sur. Pero sí les puedo decir que nosotros hicimos un trabajo, una situación súper interesante porque vimos en Lonquimay, había un rebaño de caprinos, Sanen, y claro, tenía una tasa de infección alta, y es porque, claro, estaban todas las condiciones de facilitar la transmisión de la infección, como yo les decía, vía materia fecal desde los adultos a los juveniles, a los recién nacidos, que era muy fácil. Pero eso estaba en el pueblo de Lonquimay. No sé si conocen para acá, cuando tú entras por el valle hacia adentro, que es una suerte de como el Cajón del Maipo, así, muy parecido, y entramos a ver a pequeños productores caprinos de esa zona, y ahí lo primero me llamó la atención que la mayoría de los productores de esa región, había algunos que eran ellos descendientes directos de españoles, no eran mapuches. Eso me llamó la atención y era fácil ver eso. Y por otro lado, que la raza de caprinos que tenía era una raza, Ingrid, que según los especialistas son las primeras razas caprinos que trajeron los conquistadores, los primeros españoles. No son razas de los europeos del norte que llegaron al sur de Chile. Entonces, cuando nosotros hicimos ese cuadro comparativo,
y analizamos varios factores de riesgo, encontramos cero, pero cero tasas de infección en estos rumiantes autóctonos que producían 250 litros las cabras, ¿vale? O sea, 250 ml al día, versus los 4 litros o litro y medio o 2 litros que producía la SANEN. Y eso fue re interesante porque tratamos de aislar las bacterias que estaban allá, y claro, la que nosotros encontramos en este rebaño SANEN era la misma bacteria que encontramos parasitando, ¿cierto?, a los bovinos en el sur de Chile. Y el otro lado, no había entrado la infección. No es que ellos hubiesen, de forma premeditada, hubiesen establecido un plan de control de la infección para evitar que esta infección ocurriera, simplemente ha llegado la infección. No me sorprendería que muchas de las lecherías que maneja la Ingrid o muchos de ustedes ahí, colegas, tengan una situación similar en la zona de Coquimbo. Conozco algo, pero no conozco tanto como ustedes allá, porque más o menos me acuerdo cómo se manejaban. Y sin embargo, si ustedes empiezan a traer animales desde el sur, desde el centro del sur, y empiezan a establecer un sistema, claro, que va a ser de mayor producción, pero empiezan a confinar, empiezan a acercar la infección, la probabilidad que esté teniendo infección o muy baja tasa de infección a este micobacterio, de repente se empiezan a encontrar con ella, que no les sorprenda, ¿vale? Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que antes de empezar, hagan esfuerzos por vigilar los rebaños de donde van a traer ese material genético. Yo creo que esa es una recomendación, Ingrid, que podría ser de utilidad hoy día en esta reunión, si es lo poco que puedo ofrecerle. Revisen esos rebaños. No es Miguel, necesario. respecto a eso, no sé, yo conozco hartos rebaños de la zona central, digamos, y de rebaños SANEN, y yo diría que la mayoría todos tienen paratuberculosis en diferentes grados. Y yo no diría, y si tienen más o menos mortalidad, o sea, la principal causa de mortalidad de esos rebaños es paratuberculosis, ¿ya? Y si tienen menos mortalidad, tampoco me atrevería a decir es que tienen menos la enfermedad, es sencillamente que no se expresa tan fácilmente, claro, así es, porque así es. a lo mejor el estado inmunitario general, el de manejo es muy bueno, y no dejan estas lagunas de bajas de inmunidad en que se expresa la enfermedad. Entonces, yo creo que la mayoría tiene la enfermedad, y el que compra en el norte, digamos, o sea, en el sur, va a estar expuesto a que venga, a no ser que se preocupe de pedir exámenes para ver si están positivos o negativos esos animales que vienen. Yo creo que va a ser difícil. Oye, hay una pregunta de Nardo Pizarro, que es veterinario de aquí de la región, y quedó ahí con esa información que diste tú de las vacunas. Sí, de ahí del País Vasco, no sé si el país, pero yo el cuando asunto fui es para allá que me si no dijeron sería... País Vasco con España porque se enojan. Sí, por eso. Eso sí que son sensibles con el tema. Sí, sí. Oye, interesante porque lo de las vacunas se relaciona directamente con lo que tú estabas comentando, porque, a ver, ¿por qué no se usan vacunas en rumiantes mayores, en bovinos? Básicamente porque interfieren con la prueba de tuberculina. Y entonces, como en gran parte del mundo existen todavía planes de control de tuberculosis bovina, esta vacuna interfiere, por tanto no se usa. Recién ahora, Natalia Alguezábal, que es una colega que es de Nature allá de País Vasco, está mostrando los resultados de una investigación que hizo con una vacuna para rumiantes mayores, para bovinos, que eventualmente no interferiría. Pero la que existe, que es una de las más famosas, que se llama Gudair, o Gudair, que se usa en rumiantes menores, principalmente en ovinos, porque la producción ovina, de leche ovina, es muy importante para la industria de los quesos mediterráneos, ya el manchego y otros, y los caprinos también. Y en estos rumiantes menores se usaba la vacunación, y la vacunación ha demostrado ser efectiva en el control, ¿vale? Yo en eso quiero ser categórico. Sin embargo, tiene, como dicen algunos medios ciúticamente, bemoles, en términos de que hay gente que son detractores del uso de vacunas sin hacer nada, porque yo me puedo vacunar contra la sífilis y después zambacanuta, y no es la idea. La idea es respetar ciertas medidas de bioseguridad y que ojalá las infecciones las controlemos de esa forma.
Eso podría ser un debate técnico-científico, lo podemos, si quieren, lo podemos tener ahora, pero es bueno que ustedes tengan conocimiento que la herramienta existe. Sería bueno si hay alguien, algún personero del SAC acá que pudiera decirnos si esa vacuna ha tenido solicitud de internación o registro en Chile. Yo tengo entendido de que no ha entrado a Chile. Tengo la impresión de que tiene que ver con el tema de el plan pero eso es un tema, y si empiezan a proliferar, que no interferirían con el diagnóstico de tuberculosis, cosa que está por verse, sería una alternativa. Mientras tanto, yo les sugeriría que revisen bien la internación de aquellos animales que vienen del sur, que como bien dice la Ingrid, la gran mayoría hace infección, pero a veces ahí es donde hay que ver lo mismo, ¿no? Esto, si la infección está al terminar o al empezar. Y ahí podemos también discutir de forma más en detalle de qué es lo que se puede, ya teniendo la situación, o cuáles serían los planes de contingencia para poder aplicar, porque lo interesante es por lo menos saber que tú estás ingresando la infección y a partir de ahí cómo controlarla, pero eso es parte de lo que ustedes tienen que seguir discutiendo. Lo Claro. importante es que tengan claro que esta infección es importante de ser considerada y que hay medidas o estrategias para controlarla. Sí, mira, hay no sé si es productor o productora, porque en algún minuto que no hemos podido darle el micrófono, pero está muy molesto en el sentido, parece, de que él tiene un rebaño, en que tiene un grupo separado, que supone que está libre para tuberculosis. Dice, mi consulta es si dejamos ellos ir afuera de su galpón, las gallinas y conejos podrían transmitirles las enfermedades, y porque tenemos cabras expuestos a la enfermedad en un predio cerca. Un animal testado positivo, pero las gallinas tienen acceso a estas cabras y los otros expuestos. O sea, lo que estaba preguntando es si hay transmisión de estos No, animales, gallinas y conejos, a las cabras. Y por otro lado está diciendo no. que le ha costado mucho encontrar un organismo que le pueda hacer pruebas a sus animales, y que también está un poco molesto con el SAC, dice, porque no hay, digamos, algún plan más a nivel nacional que pueda ayudar a prevenir y controlar esta enfermedad. Sí. Bueno, ahí mira, lo primero, volver a repetirle, seguramente ni en La Serena ni en Coquimbo existe un laboratorio así, pero algo va a haber, que deberán prestar, y nosotros encantados de poder decirle, Ingrid, de que hemos hecho algo en conjunto, estamos acá y vamos a ayudar a quien nos pida ayuda. No es nuestra función no es de servicios, es de investigación y docencia. Pero si alguien nos pide ayuda, hoy día me llamó usted de Agrícola Anca, no sé si lo conocen, una lechería de 3.000 vacas en ordeña aquí en Los Ángeles, que es de el dueño Falabella, que nos tiene un biodigestor y algo, hacerle unos PCR, y encantado en el caso de ustedes también. Así que el señor que sienta desesperado, que aunque estamos a 1.500 kilómetros de distancia, estamos igual abiertos a ayudar. Con respecto a los SAC, sí, yo creo que mira, el SAC yo lo aprendí a conocer y ahora tengo el mejor de los respetos y cariño por el SAC. He estado en Argentina a hacer una charla sobre todo esto que hemos hablado, ¿sí? Y me di cuenta que el SENASA le equivalía de una forma en que nuestro SAC es cercano al Vaticano, o digamos, funciona bien, eso sí. Y lo que pasa es que a veces al SAC nosotros le pedimos lo que no es, o sea, al Olmo no hay que pedirle pega. El SAC no es un organismo que va en la frontera del conocimiento, porque no es un instituto de investigación, es una organización estatal que tiene que ver con el cumplimiento de reglamento. Lo que sí hay que hacer es aquellos que tienen la posibilidad de plantear posiciones políticas,
esto es una decisión política, tratar de llegar a esa gente a donde corresponde y plantear que nosotros necesitamos un plan de control y erradicación de paratuberculosis en nuestro rebaño. Entre otros, el gobierno regional, ustedes pueden levantar recursos vía proyectos FIC para poder plantear una iniciativa, lo sugiero también Ingrid, donde pudieran convencerlos. Este es un tema que tiene un impacto en lo económico y en lo social potentísimo. Frente a esa iniciativa yo he ganado varios FIC y de hecho hoy día estoy en otro FIC que trabajamos con leche de descarte de los terneros. Ellos son particularmente, tienen una voluntad en aceptar este tipo de iniciativas y vía esa iniciativa ustedes pueden plantear un financiable por el gobierno regional, por ejemplo. Corfo también tiene herramientas y de ahí ustedes van de forma activa, organizando un ambiente que de alguna forma al SAC de a poquito los va invitando a que vaya ingresando. El SAC ellos no hacen las políticas, ellos aplican las políticas. Entonces, antiguamente era de los que no, siempre el SAC, y hoy día no es que tampoco los defienda su partido, pero siento que no son los que tenemos que ir con la gente que está tomando decisiones políticas. El gobierno regional es uno de esos. Vayan allá, golpeen esas puertas y les aseguro que van a conseguir mejores resultados porque a ellos les interesan estos temas. Sí, yo quería agregar de que la responsabilidad realmente es de todos, o sea, obviamente También. más responsabilidad del que sabe más, pero también es de los productores que ya se empiecen a informar de qué se trata esta enfermedad y responsabilizarse tomando las medidas de control. Que ya tenemos un alumno, ¿cierto? Yes. De la enfermedad es de transmisión orofecal, es decir, Gracias. desde las fecas hacia, digamos, la boca, ¿no es cierto? Y el tracto digestivo. Entonces, a través de la feca, también del calostro, ya sabemos, y tenemos que lograr de que pase el mayor tiempo de que el animal no se contagie. Y una vez contagiado, si sabemos que está contagiado, ojalá no reproducirlo. Y si sabemos que está, mira, en terneros van años luz de nosotros los caprinos, ¿ah? En terneros ya hay algunos que han optado por no dar ningún, o sea, entender de que pueden convivir con la enfermedad y no dar calostro que no sea calostro sustituto. Yo creo que todavía no estamos en eso, pero hay que entender la enfermedad, eso, y ver qué podemos hacer desde nuestra situación para cortarle el paso. Esa es la cosa. Y entender de que cualquier mal manejo estresante para un animal lo va a hacer gatillar la enfermedad. Eso es importante. Y quería contarles también, decirles que han habido enfermedades que se han introducido también por casos de particulares, en que han traído algunos animales. Me recuerdo fundamentalmente en el caso de las ovejas Lacha, que trajeron el Maedivizna. Hay un proyecto que se financió, se trajeron desde España también. Hubo ahí alguna falla con el SAC también, pero ya cuando lo... ¿Ah? ¿Sí? ¿Se corta, Miguel? ¿Se corta un poco? ¿Y ahí? Bueno, y luego después estas ovejas se repartieron al sur, a Magallanes, en que era zona que era negativa. Y resulta que ahí se hizo, digamos, se repartió la enfermedad que se llama Maedivizna, y los particulares tuvieron que asumir de Magallanes todo el control y la erradicación de la enfermedad. O sea, la responsabilidad es de todos, de todos. Hubo un particular que diseminó eso a todo Chile, y luego los otros particulares de Magallanes tuvieron que asumir la erradicación de nuevo. Entonces, ahora, de que exista o no exista vacuna, primero tiene que haber una petición del sector, un sector que está pidiendo que queremos vacuna. ¿A quién? Puede ser al SAC, ¿no es cierto?, a todos estos organismos, o al INDAP, ir comunicando a los diferentes organismos, y luego a un laboratorio, y el laboratorio tiene que iniciar una serie de estudios, digamos, para saber si es posible traer o no esa vacuna. Entonces, un proceso larguísimo que nos compromete a todos, a todos. Miguel. No sé, parece que Miguel se quedó pegado, o yo soy la que estoy pegada.
Si alguien me puede decir. No, tú te escuchas bien, Ingrid. Ya. Bueno, tal vez Miguel se quedó pegado ahí. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Claudia hablaba algo de si la CALS traería pronto. No, hola, un saludo cordial a todos. Miguel, muchas gracias por la charla. Solo apuntar que la CALS ya está levantando demanda. De hecho, ya se hizo consulta. Nosotros como universidad, bueno, la Universidad de Chile tiene un rebaño aquí en Coquimbo. Nosotros levantamos también solicitud, digamos. Y hay muchos predios hacia el sur que ya están interesados en traerla, que es la española, la vacuna española. Por eso yo me imagino que Bernardo también estaba preguntando cuál era tu opinión frente a eso, porque ya se estaba levantando la demanda. Era solamente recalcar también la importancia de la charla, porque hace unos meses atrás el Servicio Agrícola hizo acá un testeo en algunos productores caprinos de la región y se generó una psicosis terrible. Hay productores que salieron positivos, por ejemplo, con una cabra de 20, entonces que yo leí algunos comentarios en algunos chats donde decía, oye, me tengo que ir, tengo que quemar los corrales y me tengo que ir de aquí. Entonces se generó todo un ruido que después no supimos para dónde íbamos, digamos, porque se hicieron testeos que después todavía no han conducido a nada, ni a una política regional, ni a algún manual cortapalos de qué hacer. Por eso esto lo habíamos hablado con Ingrid, de la importancia de esta charla y de que los productores se vayan informando antes de pensar que tienen que abandonar sus terrenos porque encontraron un animal. Entonces eso era lo que nos preocupaba, de no generar una bola de nieve que no íbamos a poder parar. Sí. ¿Se escucha, Ingrid, no? Sí, ¿Ahora? sí, ahora sí, Miguel. Sí, pasé por un triángulo de las Bermudas que me dejó sin conexión. Qué pena no verle la carita a la Claudia, porque no sé si la conozco. Claudia Torres del Centro de Estudios Zonas Áridas. Sí. Ahí está. Ahí está la Claudia. Hola, Claudia. Oye, no, es verdad lo que dices tú. Le sugeriría a toda la gente que ya conoce o tiene antecedentes diagnósticos que nadie se asuste de esta infección. Como dije yo, existe en Chile y en todo el mundo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Estamos todos metidos acá. Y como te digo, la forma de diseminarla es tan eficiente. Estas bacterias, desde el punto de vista infectológico, son de lo mejor que hay, ¿ya? Al nivel de los virus. Entonces, que nadie se sienta mal, que no sea una suerte de lepra bíblica esto, o enfermedad bíblica, que no, aquí la mayoría de los rebaños están con uno o más animales infectados. Lo importante es tener presente y conocer a tu enemigo para saber cómo combatirlo. Y dentro de eso, lo que decía la Claudia, qué bueno que tengan la necesidad. Mi opinión, no es que sea ahí de medio amarillos por Chile, ni mucho menos, pero es que la vacuna es buena, pero basar todo en la bala mágica, en la bala de plata, a mí eso en general no me gusta, ¿ya? Ni el antibiótico, ni el antiinflamatorio único, ni en este caso la vacuna, porque en general tenemos, en general en la vida, yo me doy cuenta, en la academia, en la investigación más bien, como seres humanos tendemos a tener visiones simplistas de fenómenos que son súper complejos. Y yo creo que eso es una aproximación errónea, ¿ya? Y en general nuestros productores y productoras son un buen ejemplo de tener ese tipo de aproximaciones. Yo creo que ustedes, está bien, yo creo que por ejemplo un rebaño, como dices tú, que salen a infección hasta acá y que se le están muriendo, yo creo que ahí la recomendación uno es vacuna. ¿Te fijas? Porque ¿cuál es el objetivo? Yo insisto, Claudio, lo que tú dijiste es súper importante. Hicieron quizás un muestreo, no había objetivo. Yo le digo, plantéense en objetivo. Si mi objetivo es ver mi estatus de infección y veo que tengo aquí hasta el cogote la infección, yo veo qué puedo hacer de corto plazo. Para mí la vacuna es ultra recomendable en esa situación. Después de eso yo tengo que seguir avanzando y ojalá es
insisto, a veces solamente basarme en la vacuna, pero sigo teniendo la infección. Y va a llegar un momento en que, claro, a diferencia de las bacterias, a diferencia de los virus, una de las estrategias que tienen para evadir el sistema inmune es cambiando su composición genómica, ¿vale? Rápidamente. Un virus muta de un día para otro, las bacterias no, pero sí se van adaptando, ¿vale? Entonces, también se van adaptando, toma un poquito más de tiempo. Entonces, yo creo que la vacuna es un buen insumo, pero no es total. Y eso no lo digo solo yo, son las conversaciones que he escuchado de gente que tiene mucha más experiencia, pero, pero yo sugiero que si está ahí hay que usarla, sobre todo en esta primera etapa, pero que nadie se asuste, por favor. Yo creo que lo mejor, y tampoco me maten a mí, me critiquen a mí, yo soy un mensajero, soy el cartero, soy el que le lleva la información. Esto está todo publicado, no me echen la culpa a mí, está todo publicado hasta ahí, yo soy un mero mensajero del mensaje, entonces no maten al mensajero. Pero sí agradezcan que la información está ahí, la tenemos a mano en el laboratorio, tenemos estrategias para dar cuenta de es decir, tenemos todo para salir adelante, así que no hay por qué echarse a morir. Y además, ustedes tienen, insisto, no solo tienen el instituto, el servicio, que yo tengo una muy buena visión del instituto, del servicio, pero además ustedes tienen los gobiernos regionales, tienen a Corfo, y ahí hay voluntades políticas, ya hay recursos para plantear algo más serio. Entonces yo, si esta pequeña reunión y mi pequeño aporte sirve para sembrar un granito de que ustedes empiecen a organizarse, y cuentan con todo mi apoyo, está el laboratorio a disposición de ustedes, podemos hacer algo, Ingrid, si el día de mañana ustedes lo quieren, pero plantéense el objetivo primero. ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes quieren producir leche para producir quesos, para solamente venderlo en la carretera, con todo el respeto, quizás no es necesaria esta charla, pero si quieren producir un queso que tenga un nivel que eventualmente lo puedan exportar, yo creo que esta charla debería serle importante, colegas. Quiero darte un ejemplo, Ingrid. El año 2014, más o menos, aquí los productores andaban locos y los colegas del terreno andaban locos porque, no sé si se acuerdan los que les gusta la historia, fue una de las primeras invasiones a Crimea de los rusos. Y ahí en ese tiempo ya, más o menos 6, 8 años atrás, se pegaron unos cuetazos y se tiraron unas balas y se metieron los europeos entendiendo a Francia, Inglaterra, Italia, qué sé yo, Alemania, y le apoyaron a los ucranianos. Y los rusos se picaron. Y le dijeron, ok, ustedes apoyan a los ucranianos, entonces les voy a cortar el gas, les voy a cortar aquí, y entre otras cosas les cortó a los países europeos que producen leche, como Irlanda, Francia y otros, no les voy a comprar más leche. Y así fue por un tiempo, y salieron a buscar mercados, y llegaron a Chilito, los rusos a buscar leche. Y lo que dijeron las autoridades rusas, en ese caso fue al Servicio Agrícola y Ganadero, si hay alguien del SAC ahí que por favor me haga así con el dedito porque sabe que es verdad, el SAC no vio otra, porque era un negocio, y no era un negocio menor para el sistema productivo chileno, y a lo que se llegó era que los médicos que estaban encargados de asesorar los programas de salud de cada uno de los rebaños tenían que una vez al mes firmar una carta que dijera que están haciendo algo en términos de control de la paratuberculosis, nada más. Con eso abrieron un mercado. Esa fue una barrera para arancelaria. Hoy en día, Japón, que es un mercado grande, 80 millones de personas que no tienen prácticamente recursos naturales, ellos importan casi todo. Importan leche y ellos se dan el lujo de importar leche de mercados que solamente la abastezcan libre, entre otras infecciones, de paratuberculosis. Los chinos tienen algo parecido, pero en menor categoría. ¿Ya? Es decir, esto como barrera para arancelaria lo es. El tema de la huella de carbono también lo es, pero por sobre todo el concepto de que lo vincula con la salud pública. Entonces, deben preocuparse, pero no se asusten, esto tiene manejo, pero considera entender la biología de la infección y a partir de eso establecer una estrategia costo efectiva, que demora un tiempo, pero no importa, si esto no te van a poner la pistola de la noche a la mañana. Que nadie se eche a morir, que nadie se asuste, esto es manejable, nosotros tenemos datos made in Chile, aquí a la vueltecita, en La Unión, en Payaco, muy cerca de Valdivia, y nos hemos dado cuenta que lo que estaba escrito sí funciona y está funcionando.
Así es que incluso el Homo chilensis es capaz de controlar esta infección. Así que por favor, nadie se asuste. Miguel, igual parece que quedó pendiente la respuesta de si otras especies como las gallinas, los conejos u otras podrían transmitir la enfermedad o dar falsos positivos en las pruebas. Mira, todo es posible, como dicen en la Viña del Señor. Sin embargo, aquí en términos, ustedes tienen que hablar de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que un cabrito recién nacido se infecte de Mycobacterium paratuberculosis de una gallina que está por ahí cerca versus la madre que está infectada y vía materia fecal y leche? Entonces es un tema de probabilidad. Nosotros tuvimos que sacrificar más o menos 1200 liebres, ¿no? Me dice hasta cazador matando liebres acá en el sur. Recuerden que las liebres son un invasor y que el SAC nos autoriza a eliminarla, igual que el jabalí, que lo tenemos, está lleno de jabalí por acá, y revisamos todas esas liebres y encontramos bacterias un montón, porque ellas están básicamente recibiendo la ducha de materia fecal que está ahí. Ellos comen pasto, están ahí comiendo pasto donde están nuestras vacas bosteando, pero no hubo evidencia de lesión de infección activa, ¿vale? Por tanto, básicamente eran vectores, ¿ya? En general estas infecciones son muy especie específicas porque se meten dentro de los macrófagos, en este caso los rumiantes. Y si bien pueden saltar a otras especies, estas otras no necesariamente generan la misma infección que les da un potencial de grandes diseminadores. Por tanto, yo, después de que tengamos todo totalmente controlado, recién ahí preocupémonos de los gorriones, de las aves, de aquí y acá, que podrían ser. Nosotros hemos revisado un montón de animales silvestres y siempre me encuentro con lo mismo. Es más, es todo al revés. Son los animales domésticos y los seres humanos que le llevamos infección a los animales silvestres. Y eso tengo varias cosas escritas, y un amigo que trabaja, es veterinario, pero trabaja en animales silvestres, tiene un paper que dice: ¿es el perro el mejor amigo del hombre en Chile? Porque el perro, de 10 ataques a la fauna silvestre y doméstica en los campos acá, 8 son perros, el resto son pumas, zorros, bisones, etc. La gran mayoría de los ataques son perros, y los perros también llevan un montón de infecciones. Hoy día el distemper en los zorritos es, digamos, pandémico. Hemos detectado en el huemul para tuberculosis, no solo Corynebacterium, sino tuberculosis. Lo tenemos publicado en pudú también, en guanacos, etc. Es decir, es al revés. Y lo peor de todo es que nos va a pasar lo mismo que se está viviendo en el parque Yellowstone, en Estados Unidos, donde cuando llegan los inmigrantes europeos, traen su ganado, traían Brucella abortus, se la transmiten a los animales silvestres, bisonte, alces y otros más, ciervos, y los devastó, casi los diezmó. Pero la naturaleza es sabia, fueron resilientes, se adaptaron y se recuperaron solitos. Cuando el ser humano en esa zona empezó a controlar la infección por Brucella abortus en los rumiantes domésticos, habían focos en la especie silvestre. Y ahora está el conflicto en qué hacemos con la especie silvestre y quién fue el malo, quién fue el bueno. Yo creo que hay que mantener un equilibrio. En general, no pónganlo, digamos, lo importante es que la principal fuente de infección para un recién nacido caprino es otro caprino adulto, principalmente. Bueno, me están preguntando si es posible tener esta charla, la grabación de esta charla. Les digo que sí, que esta charla va a estar disponible en redes sociales del programa Transforma Caprino, del INIA y de la Universidad de Chile. Vamos a estar todos con las charlas subidas, así que va a quedar disponible. Respecto a la última respuesta que diste, Miguel, solo agregar que igual siempre es mejor conservar las especies por separado. Gracias. Porque la tuberculosis en vacunos, que es muy prevalente todavía, desgraciadamente, olvídense lo que significa la tuberculosis en ganado caprino. O sea, si ustedes manejan junto un rebaño positivo de tuberculosis de vaca
y incorporan a estas cabras, olvídense lo patógena y salvaje que va a ser la enfermedad, la tuberculosis. Sí, y ahí hay todo un tema, Ingrid, qué bueno que lo tocaste, porque ahí sí que el SAC no se está metiendo. Y el Mycobacterium caprae, que es lo mismo que Mycobacterium bovis, con un par de nucleótidos diferentes, es una fuente de infección y es un susceptible de infectarse por ese Mycobacterium. Y ahí no se está metiendo la autoridad, y como dices tú, ahí también hay que meterle atención. Sí, yo criaría las gallinas en sus corrales, las Así vacas es. en otras, las cabras aparte, etcétera, no mezclar. No, ¿Ya? para nada. Alimentar bien, muy higiénico todo, empezar a introducir algunos conceptos del tema de los calostros, ¿no es cierto?, de hacer diagnósticos, etcétera. Bueno, pero eso siempre que la producción lo pague, y entonces significa que si queremos seguir vendiendo los quesos en carretera, como dice Miguel, tal vez no vamos a tener suficiente recursos para hacer una producción que requiere más, digamos, aplicación, más diagnóstico, más tratamiento, aislación, etcétera, montones de cosas. Así que, bueno, igual el mensaje es de ánimo, ¿no es cierto? No Así es. desesperarse, Así es. empezar a informarse, y recojo el guante de que los veterinarios, los técnicos y los que estamos trabajando en esto, tal vez empezar a hacer pequeñas reuniones y empezar a generar soluciones a los productores también. Es decir, Así es. uh-huh. Qué bueno que se lleven ese ánimo. Nosotros llevamos 20 años como grupo trabajando esto, y sentimos que han habido avances. Es lento, pero hay que seguir. Y hay mucho más cada vez que tú vas avanzando se abren nuevos desafíos. No le llaman problemas, sino que son desafíos. Y esos desafíos, cada vez que los sorteamos, nos van haciendo mejores. Así que esa es la vida. Importante que se Dice, enfoquen en un sistema productivo 2.0. uh-huh. Antes de cerrar, las últimas dos preguntas o comentarios, dice que la visita de otros caprinocultores casi siempre perjudicial. Bueno, lo que hay que hacer es, como lo hacen algunos productores, de tener un pediluvio a la entrada, y ojalá que usen estas botas plásticas que en algún minuto mostraste tú. Eso me gusta más. Y dejar los autos afuera. Eso me gusta ¿ya? más. Y con eso estaríamos bien, todos podríamos ir a visitar. Así es. Porque no es una bacteria que ande volando, sino no es como un virus, es una bacteria que está ahí, que hay que lamerla prácticamente. Y hay otro que dice cómo se puede encontrar o estar en el grupo Transforma Caprino. Bueno, nuestro mail es el transformacaprino@gmail.com. Nos escriben ahí y ahí nos empezamos a conocer y vemos de qué forma pueden participar. ¿Ya? Bueno, por ahora, gracias Miguel. Yo sé que vamos a seguir contando contigo. Siempre. Porque no solo contigo como profesional, sino que como profesional de la Universidad Austral, también agradecemos que hayan tenido la disposición a compartir tus conocimientos con todos nosotros. Esa es la idea. Ajá. Y bueno, y obviamente quería darle gracias a todos los asistentes, que en algún minuto llegamos a tener 40 participantes, si no me equivoco. Sí. Y decir que este es la primera charla del nuevo ciclo de charlas que organizamos entre ELINEA, el Centro de Estudios Zonas Áridas de la Universidad de Chile y el programa Transforma Caprino, y que vamos a seguir preocupados, digamos, sobre todo en este nuevo ciclo, de los temas de salud animal. Tal vez veremos algunos problemas relacionados con mastitis, que también cada vez están siendo más mencionados por parte de los productores, y no vamos a dejar de lado este tema de la paratuberculosis. Así que bueno, hasta acá llegamos, y gracias a todos. Que les vaya muy bien, Ingrid, y gracias por invitarme. Gracias, Miguel, gracias a todos. Adiós. Hasta luego.